El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Muy buenas tardes a todos los que nos ven. En el día de hoy inicia su programa Los Jóvenes Preguntan. Esta edición es versión bicentenario, rumbo a la celebración de los 200 años de nuestra independencia de Panamá con España, que celebraremos en el año 2021. En el programa de hoy tenemos como invitado especial al doctor Omar Jaén Suárez, historiador panameño, exministro, negociador de los tratados Torrijos-Carter, quien nos va a responder todas las preguntas que tenemos tanto en redes sociales como las preguntitas que tenemos escritas aquí el día de hoy sobre el Bicentenario. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes para conversar en el Ministerio de Cultura sobre una efeméride que es fundamental en nuestra historia. Bueno, y como primera pregunta tenemos, ¿cómo era el Panamá en 1821? Bueno, el Panamá de 1821 era muy diferente del actual. Eso es un hecho absolutamente evidente. Primero, era un país mucho menos poblado. Habría aproximadamente 100.000 habitantes en todo el país. La mayoría de esta población no estaba en la ciudad de Panamá, estaba en el interior, en las montañas o los indígenas, en los pueblos de toda del Pacífico, que mira el Pacífico panameño, estaba la mayoría de esta población. Algunos en la costa del Caribe, sobre todo en Portobelo, que era un pueblo pequeño. Bocas del Toro prácticamente no existía. De manera que ese Panamá era un poquito más grande, más extenso que el actual. Tenemos 77.000 kilómetros cuadrados. En esa época podríamos tener aproximadamente 85.000 kilómetros cuadrados porque llegábamos hasta el río Atrato. ¿En ese momento existía el término panameño o panameña? Bueno, en el siglo XIX, en realidad, lo que se estilaba era sobre todo ismeño, es decir, el habitante del istmo. Panamá era conocido como el istmo, ¿no? El famoso istmo de Sevilla, que se llamaba desde la época colonial. Panameños también se podía utilizar, pero fundamentalmente eran ismeños, el término que se usó mucho en el siglo XIX. Bueno, cuando se habla de los 1800 y tantos, resalta la imagen de Simón Bolívar. Para nosotros, ¿quién podría ser Simón Bolívar? Bueno, Simón Bolívar fue un personaje fundamental de nuestra historia, de toda la América, de los últimos 5 siglos de historia del continente americano. Fue, sin duda, el principal paladín de las gestas de independencia. No fue el único, por supuesto. Era un venezolano, caraqueño, era un criollo, era miembro, por supuesto, de la élite venezolana, de la pequeña oligarquía municipal de Caracas, que se educó primero en Venezuela, como la gente de su clase, ¿no? Y de su condición social, era gente relativamente rica, tenían plantaciones de cacao cerca de Caracas, y viajó a Europa, donde terminó su formación antes, por supuesto, de toda la gesta de independencia. Bolívar fue el libertador, fue conocido como el libertador de toda esta área, del virreinato de la Nueva Granada, que ocupaba más o menos lo que era hoy en día Venezuela, Colombia y Ecuador. Panamá fue liberada, bueno, se liberó sola. En realidad, Bolívar no vino a liberar Panamá. Hay mucha gente que cree que Bolívar nunca estuvo en el territorio panameño. Sin embargo, Panamá se unió voluntariamente en 1821, el 28 de noviembre, en el mismo acto de independencia, se une voluntariamente a la Gran Colombia, la República de Colombia, que se le llama la Gran Colombia de Bolívar, por varias razones muy importantes.
Primero porque era un territorio realmente pequeño, una población muy pequeña y era un istmo estratégico, ¿no? Apetecido por las potencias coloniales de la época. Podía ser reconquistado por España, y para evitar esa reconquista por parte de los ejércitos españoles y las apetencias de que viniera aquí otro poder colonial, los próceres de 1821 de la ciudad de Panamá fundamentalmente decidieron unirse a la gran Colombia de Bolívar, en gran parte por razones de la geografía, eso es obvio, pero también era mucho más cerca que el virreinato, que el antiguo virreinato del Perú, o sea, la República de Perú, que también se acababa de independizar, pero también porque la popularidad del Libertador era inmensa, ¿no? Él acababa de adoptar la constitución, una constitución liberal para esta parte del mundo, y a Panamá eso era lo que los panameños querían en ese momento. Nosotros escuchamos o sabemos que muchos países de la región también celebran en el 2021 su bicentenario. ¿Cuáles son de estos países que celebran el bicentenario? En 1821, otros países como República Dominicana, que lo hizo ese año, aunque rápidamente fue ocupado por Haití, que se había independizado un poco antes de Francia, ¿no? a finales del siglo XVIII. Toussaint Louverture, toda esa épica de los esclavos que se liberan y se crean pues la República de Haití, que es la república más antigua de Latinoamérica. Además, hay una cosa muy curiosa, Ecuador se independiza en dos momentos. Entre 1820, lo hace primero Guayaquil, la república, ¿no? Libre de Guayaquil, y en 1822 Quito y Cuenca. Después que triunfan los patriotas, Simón Bolívar en la batalla de Pichincha. ¿No? El cerro Pichincha es un cerro que está al lado de Quito, y allí en Sofaldas tuvo lugar esa batalla y se independiza entonces Quito y Cuenca. Entre 1820 y 1822 se crea, que queda en medio de 1821, también se independiza Ecuador. De manera que nosotros tenemos la mayor parte, yo diría, de Hispanoamérica. Quedó Bolivia, Chile y Argentina, y Paraguay y Uruguay fue lo único que quedó. Y por supuesto que se independizó también un poquito después, pero quedaron solamente dos países de Hispanoamérica que no se independizaron en esa época, la época de las grandes independencias, que fueron Cuba y Puerto Rico, que continuaron siendo colonias de España hasta 1898, cuando vence a España, las fuerzas españolas, los vence Estados Unidos, y pasan estos dos países, además de las Islas Filipinas y Guam, ¿no? Las posesiones españolas en el Pacífico pasan a poder de Estados Unidos y se convierten en realidad, protectorado, colonia americana durante largo tiempo. Esa fue la realidad. Aparte de esas dos islas del Caribe, ¿no? Cuba, muy importante por cierto, y Puerto Rico, el resto de Hispanoamérica se independiza en esa época, en los años 20. Eso fue lo que sucedió. Pero 1821 fue particularmente rico en eventos de independencia, y por eso nosotros, en realidad, a mi juicio, la fecha fundamental de nuestra historia política es 1821, porque forma parte de toda una épica que sacudió toda la región y que nos conecta de manera fraternal con la mayoría de los territorios de Hispanoamérica, ¿no? El estado más grande, el más importante, el más poblado, México, y luego por supuesto Perú. Tenemos a Ecuador, que lo hace muy cerca, Centroamérica, todos los estados centroamericanos que estaban en una sola
audiencia, que era la audiencia de Guatemala, la Capitanía General pues, de Guatemala. De manera que para nosotros es una fecha fundamental porque es la que nos une y nos conecta, nos enlaza directamente con el momento cumbre de la historia de esta parte del mundo. Bueno, y con todos estos datos interesantes que espero que estén en sus casas disfrutando como nosotros, nos vamos, antes de hacer la breve pausa, vamos con una última pregunta que creo que varios nos estamos imaginando. En esos tiempos, estamos hablando de siglo XIX, ¿cómo se firmaba una acta de independencia? Bueno, el acta de independencia la redactaban los hombres más, con mayores luces, por supuesto, ¿no? En el caso de Panamá fue Manuel José Hurtado, que era un colombiano de Popayán, un hombre muy educado, que redacta el acta de independencia de Panamá, del Cabildo de Panamá. En realidad es el Cabildo capitalino que lo hace el 28 de noviembre. Pero no olvidemos que hubo actas anteriores. El 10 de noviembre es el primer grito, que es el grito de la Villa de los Santos. El 15 de noviembre, Natá de los Caballeros, Natá Penonomé, ¿no? Primero la Villa de los Santos con la gente de Parita, la gente de las Tablas, de Ocú. Y tenemos el 1 de diciembre, un poquito después, 2 días después, que lo hace Panamá, Santiago de Veraguas. Alange, que estaba mucho más lejos, lo hará el 5 de enero de 1822. Esas actas redactadas por las personas más con mayores luces en esos momentos, las mejor educadas, son firmadas por los miembros de los cabildos. Es decir, lo que es hoy en día el representante, bueno, en ese momento eran los concejales, los miembros del Cabildo del Ayuntamiento de Panamá firman el Acta de Panamá, así como las habían firmado los cabildantes de la Villa de los Santos, el acta del 10 de noviembre. Bueno, y con esto nos vamos a la breve pausa. Recuerda mandar todos tus comentarios y seguir viéndonos en @miculturapma. Si te has perdido alguno de nuestros contenidos, no dudes en ingresar a nuestro canal de YouTube, Mi Cultura, Ministerio de Cultura de Panamá, y ahí vas a encontrar toda la biblioteca de contenidos tan interesantes como estos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0, uno de los artistas de reggae roots más pegados en Panamá. Cada mañana yo me levanto y le doy gracias al Creador. Conocido como el Rasta del futuro, su música ha inspirado a grandes y chicos, convirtiéndolo en uno de los referentes del género. Yo sigo caminando por la luz. Mi Cultura en Casa 2.0 presenta a Ainesta en concierto desde el Teatro Balboa el viernes 20 desde las 8 de la noche Yo me levanto y le doy por gracias CERTV. al Señor. Y seguimos con más de estos interesantes datos históricos con el doctor Omar Jaén Suárez, comisionado de la Comisión del Bicentenario, que recordamos está presidida por el Ministerio de Cultura. Así que seguimos con más de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a nosotros en este conversatorio Los Jóvenes Preguntan en su edición Bicentenario. Doctor, tenemos la pregunta de si en esta época existía participación femenina en las gestas de independencia. Bueno, la mujer en todo el mundo, prácticamente en todo el planeta, en el siglo XIX, tenía derechos recortados, en unos lugares más y en otros menos. Por supuesto, había culturas en las cuales no tenía prácticamente ningún derecho, sobre todo las culturas islámicas, etc. En las culturas occidentales tenía derechos a medias. No eran consideradas ciudadanos de pleno derecho, no podían votar en ninguna elección, no eran funcionarios, ni siquiera eran funcionarios públicos, eran sobre todo personas dedicadas a la crianza de sus hijos en su hogar o simplemente recluidas en un monasterio, en un convento. Esa era la realidad. Sin embargo,
la mujer sí tenía también una cierta participación. En el caso de Panamá, recuerdo muy bien cómo las mujeres, por ejemplo, las mujeres de la élite, ¿no? Del casco viejo de San Felipe, que eran las que tenían mayores recursos. Cuando están los ejércitos patriotas luchando en el Perú, en el sur, por ejemplo, cuando se va el batallón del Istmo, que está liderado por Tomás Herrera, por José Antonio Miró, ¿no? Por Manuel María Alemán, etcétera, y otros. Cuando ellos se van, las mujeres recogen enseres, ¿no? Preparan una serie de elementos para que ellos puedan, ropas, etcétera, ¿no? O sea que ellas son también personas que participan de manera no directamente en los cabildos y firmando actas, pero sí ayudando, contribuyendo a la gesta de independencia y a las labores patrióticas. Eso sucedía en esa época, de manera que había una emoción entre toda la población, incluyendo a las mujeres. Se habla del personaje mítico de Rufina Alfaro, ¿no? en la vida de los santos, el personaje que más bien es del folclore que de la realidad documentada, ¿no? Existía en efecto en la provincia de Los Santos, en el área de la Villa de Los Santos, en los poblados. Yo recuerdo haber visto en los padrones de población de 1774, donde aparecen los nombres de todas las, en fin, de las familias que están en cada casa, el hogar, la esposa, los hijos, los esclavos, los agregados, etcétera. Varias familias Alfaro, familias campesinas cercanas a la Villa de los Santos. Y en los registros parroquiales de la Villa de los Santos aparecen también varios alfaros en esa época, pero en ninguna parte he visto, ni nadie ha visto hasta el día de hoy, a una Rufina Alfaro. Sin embargo, es un personaje que pertenece, por supuesto, ya al imaginario colectivo panameño. Podría tener otro nombre. Podría tener otro nombre. Hay una Rudecinda Alfaro que aparece, que la vi en un acta de madrina de alguien, en un acta de bautismo, creo que por 1810. Muy interesante. Sí. ¿Existe alguna casualidad de que todos los sucesos, tanto nuestra independencia de España como los sucesos de separación de Colombia, hayan ocurrido en noviembre? Bueno, esa es una lotería, en realidad, ¿no? El azar hizo que noviembre fuese el mes de la patria, porque las dos independencias, en fin, la independencia, la fecha esta fundamental, y luego la separación de Colombia y la creación de la actual República de Panamá también sucedieron en noviembre. Y en noviembre sucedió el grito de la Villa de los Santos y el grito de Nata de los Caballeros y el grito de Santiago de Veraguas, de manera que, y hasta Portobelo tuvo su participación, de manera que noviembre es un mes en el cual se acumulan las principales fechas, las efemérides más relevantes de nuestra historia política. Pero es un azar, una casualidad. ¿Qué hecho de la historia podríamos llamar el garante de la independencia? Bueno, ¿cuál fue la garantía en realidad de la independencia, ¿no? ¿Qué fue lo que permitió que se hiciera la independencia de Panamá de España en 1821? Una serie de hechos y de fenómenos complejos, pero uno que es fundamental, creo yo, es lo que estaba sucediendo en España, lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento, ¿no? 1821 cae exactamente en lo que se llama el trienio liberal. Después del alzamiento de Riego en 1820, ¿no? En contra del absolutismo de Fernando VII, que después del Congreso de Viena es reinstalado, ¿no? Después del triunfo de los aliados sobre Napoleón Bonaparte,
y viene el Congreso de Viena en 1815, que Napoleón pues lo mandan ya desterrado a Santa Elena, etc. Se reinstala Fernando VII como rey de España. Pero este señor como que no aprendió nada de lo que le había sucedido y quiso imponer nuevamente el absolutismo, la monarquía absoluta en España. Y eso produce una reacción que se manifiesta entre los liberales, la gente más progresista de su época, ¿no? La gente que tenía el ideario de la Ilustración francesa del siglo XVIII, que es lo que está, por supuesto, detrás de la Revolución Francesa, la Revolución Americana primero, luego la francesa, y de todo el pensamiento republicano, de cierta forma, ¿no? De Napoleón Bonaparte, que al final se convirtió en un emperador. En ese momento se levantan los españoles que eran liberales y obligan a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz de 1812, que era una constitución liberal. En ese momento España está mucho más debilitada por varias razones, entre otras porque había perdido la mayor parte de su flota en Trafalgar, ¿no? De manera que, ¿qué pasa? Que en esta área eso debilitó primero el transporte de las tropas españolas a América. Segundo, debilitó la moral de las tropas españolas porque en España estaba gobernando en ese momento, ¿no?, bajo una constitución que era más bien libertaria, no era la monarquía absoluta para nada. Yo creo que esos elementos fueron muy importantes, además de que ya en el resto de Hispanoamérica, ¿no?, había pegado realmente, ¿no?, todos los ideales de los patriotas revolucionarios que comenzaron su lucha desde 1808, 1809. No olvidemos eso. No fue que eso fue repentino, no. El evento, las independencias estas fueron el producto de toda una maduración. La de Panamá fue quizá la que tuvo menos antecedentes directos en el istmo, puesto que Panamá se mantuvo muy fiel a la corona hasta el último momento, hasta unos meses antes de la independencia, mientras que en otros lugares sí había habido toda una serie de batallas, luchas muy importantes entre las tropas patriotas y las tropas españolas, ¿no? Eso fue lo que garantizó que esto triunfara, era que ya estaba muy madura la situación en el resto de Hispanoamérica, de manera que era prácticamente imposible volver atrás. España trató de hacerlo, pero al final es vencida en la batalla de Ayacucho de 1824, de manera que ahí se terminó todo. En el resto de Hispanoamérica continental, ¿no?, en la tierra firme americana, España desapareció después de esa batalla. Para nosotros en Panamá, ¿qué podemos pensar que sucedió después del 28 de noviembre de 1821? Podríamos decir una fecha, en el 28 de noviembre de 1822. ¿Qué era Panamá en ese momento? Bueno, en ese momento, en 1822, Panamá formaba parte de una comunidad mucho más grande, ¿no?, que era la Gran Colombia de Bolívar, la República de Colombia, que era un estado que tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados, 2,5 millones de habitantes, mientras que en Panamá había 100,000 solamente. Panamá era como el 4% aproximadamente de la población de ese estado enorme, ¿no?, que era una relativa potencia en esta parte del mundo. Primero eso. Dos, en Panamá ya se había acelerado la liberación de los esclavos. Es una cosa muy importante. ¿Qué sucede al producirse la independencia de Panamá de España? Lo más importante es que pasamos de una monarquía a una república, ¿no? Ese es el hecho fundamental. Era muy diferente la monarquía
y era primero que mandaba, era un rey, estaba gobernada por un rey, y una persona pues que venía por sucesión hereditaria, que eran monarquías que no son parecidas a, por ejemplo, a la monarquía española de hoy, que es más bien simbólica, ¿no? En esa época no, la monarquía tenía poder, fuerza. Y dos, la sociedad era una sociedad de castas, ¿no? De castas de manera organizadas de manera jurídica, de manera que cada uno tenía su posición, tenía sus derechos y sus deberes muy diferentes. Si usted era español, si era criollo, si era ¿cómo se llama? Un esclavo, eran indígenas, eran castas. Entre las cuales había una comunicación, pero no era tan fácil como pudo ser después. Una de las cosas importantes también es que pasamos de un régimen que era en el cual la esclavitud era permanente a uno en el cual comienza a desaparecer la esclavitud, puesto que se le aplican a Panamá. Ya estamos hablando, el 28 de noviembre del año siguiente, 1822, ya se está aplicando en Panamá plenamente la famosa ley de libertad de vientres, ¿no? Adoptada por Colón, en fin, por la Gran Colombia de Bolívar, que decía dos cosas fundamentales. Uno, que la trata de esclavos estaba eliminada, suspendida, estaba erradicada, no podía suceder más. Y dos, que todo hijo de esclava nacía libre. Toda mujer esclava que tenía hijos antes, el hijo nacía esclavo, mientras que a partir de ese momento ya nace libre. De manera que comienza rápidamente el fin de la esclavitud, que se produce de manera definitiva a partir del 1 de enero de 1852, cuando ya se declara la libertad total de los esclavos que quedaban, que eran ya gente un poco mayor, ¿no? Porque como no había, en realidad la trata de esclavos en Panamá había cesado a finales del siglo XVIII. 1780 y tanto fueron los últimos que yo he visto, las últimas llegadas de esclavos negros bozales, que llamaban, que venían del África. El negro bozal es el que viene de África directamente, ¿no? Terminan ya por ahí, por 1180 y tanto, de manera que cuando se adopta la ley que elimina la trata, en realidad, y la trata prácticamente ya había cesado, pero como no están naciendo más esclavos, ya quedan pocos en 1852. Entonces, esos son dos hechos muy importantes, pero también una cosa importante, ya tenemos una prensa, tenemos imprenta en Panamá que ha llegado de Jamaica en 1820 y ya se están publicando. Comienza a haber elecciones, ¿no? Elecciones prácticamente, eran todavía elecciones, no era sufragio universal, era elecciones para elegir a hombres, primero eran hombres, no, las mujeres no eran ciudadanos, y era para elegir gente que tuviera mínimo de propiedad o de ingreso, ¿no? Y esas elecciones que se llamaban censitarias comienzan ya a funcionar después de 1821, para elegir a representantes en las asambleas locales y en el Congreso colombiano, en la Cámara de Representantes y en el Senado colombiano. Comienza una muy rica vida política en Panamá, cosa bastante desconocida por nosotros. Y en 1855, cuando ya entonces se adopta el Estado federal, del cual, ¿no? el genio creador, eso fue Justo Arosemena. Entonces comienza ya el sufragio universal para los varones, hasta 1886 con la constitución del presidente Rafael Núñez, que se regresa al sufragio censitario, ¿no? Eso, es verdad que hubo cambios rápidamente, hubo novedades rápidamente,
al mismo tiempo comenzó a disminuir la actividad económica, puesto que el auge económico que sucedió en las 2 primeras décadas del siglo XIX, provocado por el paso de los ejércitos, la libertad de comercio, ¿no?, con Jamaica, etc. Todo eso fue disminuyendo y comenzó a caer Panamá en una gran depresión, hasta que se levanta con la California, ¿no? Estamos hablando de 1849, que se descubre oro en California, y viene entonces el paso transísmico que se reactiva, se reanima en 1849, 1850, 51, etc. Bueno, puedes reportar tu sintonía con tu foto con el hashtag Memoria Colectiva PMA. Y es así como nos vamos a la siguiente pausa y regresamos en breve con el Muro Social. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0, uno de los artistas de reggae roots más pegados en Panamá. Cada mañana yo me levanto y le doy gracias al Creador. Conocido como el Rasta del futuro, su música ha inspirado a grandes y chicos, convirtiéndolo en uno de los referentes del género. Yo sigo caminando por la luz. Mi Cultura en Casa 2.0 presenta a Ainesta en concierto desde el Teatro Balboa el viernes 20 desde las 8 de la noche Yo me levanto y le doy por gracias CERTV. al Señor. Y seguimos en este programa Los Jóvenes Preguntan, edición Bicentenario, y nos vamos ahora con mi amiga Paola Dutari y el Muro Social. Gracias, Opal de Casa, y te recordamos seguir nuestras redes sociales @miculturapma. Y hoy el programa va dedicado al Bicentenario. Te recordamos seguir nuestras actividades a los 200 años de historia a través de la agenda cultural. Doctor Omar Jaén, hoy nos preguntan desde Instagram, Diana H. Escobar, ¿cuál es la diferencia de la separación de Colombia, los términos separación e independencia? Bueno, hay una diferencia muy sencilla. Simplemente uno se independiza de un estado colonialista. Panamá era una colonia de España cuando se independiza de España, mientras que Panamá era simplemente un departamento de Colombia, de la República de Colombia, cuando se separa de Colombia y crea la actual república. La República de Panamá no nació en 1903, la República actual nació en 1903, pero en realidad nosotros vamos a cumplir el próximo año 200 años de ser república, porque la primera república fue en 1821. Daniel nos pregunta, ¿por qué es importante el rescate histórico? Los que no conocen su historia, dicen los grandes historiadores, están obligados a repetir los errores que hicieron los antepasados. Si usted no sabe lo que pasó y cuáles errores cometió, entonces va a repetirlos. La historia sirve, entre otras cosas, para evitar eso, pero también sirve para afianzar nuestra conciencia de pertenencia a una colectividad, lo que se llama la colectividad nacional o la colectividad local, depende si usted habla de la historia nacional, de la historia local, de la historia parroquial, ¿no?, de un pueblo, de un departamento, una provincia o de un estado. Pero también existe la historia, otro tipo de historias, que es la historia de un continente, de una civilización o del planeta entero. De manera que hay diversos tipos de historia dependiendo del ámbito, ¿no?, ya sea geográfico o ya sea cultural, del cual estemos hablando. Carlos de León nos pregunta a través de Twitter, Bicentenario es mirar nuestra historia. ¿Qué significado tiene para nosotros en el futuro? Bueno, significa varias cosas. Primero, reafirmarnos en nuestra identidad,
Puesto eso es uno de los elementos fundamentales de dónde venimos. Eso es lo que dice quiénes somos. Entonces, para nosotros hacer un futuro, una sociedad sana, por supuesto, quieras fabricarse un futuro mejor, tiene que saber primero de dónde viene, para poder saber hacia dónde va, para poder fabricarse ese futuro. Segundo, significa también que no estamos solos, que nosotros formamos parte de un todo mucho más amplio, mucho mayor que nosotros, ¿no? Es decir, lo que sucede en el Istmo de Panamá, puesto que coincidimos en nuestro bicentenario con casi la mayor parte de Hispanoamérica, de los otros estados y de las otras sociedades que conforman la Hispanoamérica actual. Franklin desde Facebook nos pregunta, ¿qué celebración tiene el bicentenario? Bicentenario significa 200 años, es decir, bi es 2, bicentenario 2 veces centenario. Y por último, señor Omar Jaén, pregunta a José Tuñón, ¿qué se comía hace 200 años? Ay, Dios mío, bueno, ¿qué se comía? Se comía lo mismo más o menos que hoy, excepto la comida chatarra. Eso sí, no había en esa época. ¿Qué se comía en Panamá en la época colonial y en el siglo XIX? Era prácticamente arroz y el maíz. El maíz era muy importante en la dieta panameña, ¿no? Los frijoles, por supuesto, el pescado era importante y por supuesto la carne, ¿no? La carne vacuna, eso era ahí está el meollo, ¿no? Lo espeso del chicheme era eso, de la comida, de nuestra forma, de nuestra dieta, de la época colonial y del siglo XIX. Quizá tendría una mayor importancia el maíz que hoy, ¿no? Porque hoy ha sido sustituido por otras cosas. Bueno, el pan. Hay otra cosa importante y también depende, ¿no?, de la sociedad urbana y las sociedades rurales. Aquí en Panamá la mayor parte de todo se importaba. Esta fue una economía y en realidad una sociedad que importaba casi todo, incluyendo la comida. Bueno, importaba del interior, la carne, etcétera, ¿no? Pero importaba del Perú las menestras, el vino, todo eso se importaba del Perú fundamentalmente. De manera que Panamá fue siempre, tuvo una dependencia muy fuerte, muy afirmada del Perú. Había una comunicación por barco, por mar, tomaba tiempo el viaje, por lo menos un mes, ¿no? Entre 15, y dependiendo de los vientos, en época, por supuesto, del barco de vela. Entonces, dependiendo de los vientos y de las corrientes, a veces se tardaba hasta 3 meses para llegar a Panamá, ¿no? Y un mes para ir hasta el Callao, que era el puerto principal del Perú, aunque había otros puertos más al norte también, ¿no? Cerca de Trujillo, de Tumbes, etcétera. Bueno, muchas gracias, Paola, por traernos ese muro social. Les recordamos a todos seguir enviando sus interacciones @miculturapma. Y vamos con el segmento de este programa, que ya hemos tenido varios invitados, al que le llamamos el reto hashtag. Doctor, ¿usted tiene redes sociales? No. No. Bueno, hashtag yo no las practico, ¿no? Es este numeral que vemos que etiquetan las fotos. Entonces, el reto hashtag consiste en que yo veo una foto, yo le pongo un hashtag y luego yo se lo paso a usted para que usted le ponga su hashtag. Ya van 2 retos hashtag. En los 2 retos hashtag el invitado me ha ganado el reto según todos los comentarios de los que nos ven. Así que vamos a ver si usted gana este reto hashtag. Iniciamos el reto hashtag con la imagen de la Plaza Herrera en Casco Antiguo. Creo que todos hemos ido ahí. Es un área a donde hay mucha actividad, a donde tenemos bastantes restaurantes hoy en día, a donde vamos. Y yo le puedo poner a esto hashtag lugar histórico. Bueno, yo le pondría Plaza del Triunfo. ¿Qué era la Plaza del Triunfo? La Plaza del Triunfo tiene dos significados. Primero, porque está la estatua de Tomás Herrera, que fue uno de los héroes que triunfó en la batalla de Ayacucho, la principal batalla que liberó a toda la América del Sur y a nosotros de paso, por supuesto.
II, así se le llamaba en el siglo XIX, porque era una plaza era la plaza de toros de Panamá, donde se celebraban las festividades principales populares. Wow. Ok, siguiendo entonces tenemos la imagen de Simón Bolívar y atrás tiene un mapa donde se puede ver la silueta de Panamá. Yo le pondría hashtag Libertador. Ese era el que iba a poner yo. Es natural. Bueno, se le puede poner el Congreso Anfictiónico de Panamá, puesto que si Simón Bolívar fue el libertador de los territorios de la Nueva Granada, no fue el libertador preciso del Istmo de Panamá. Sin embargo, fue el que convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, que trató de hacer una Liga de las Naciones Americanas. Bueno, y por último tenemos un cañón encontrado en el Camino de Cruces. Yo le pondría esto, un cañón del Camino de Cruces. Le pondría hashtag Monumento Histórico. Yo le pondría defensa del paso transísmico. Ok, ¿qué podemos saber qué es el paso transísmico? El paso transísmico era precisamente el camino que iba de la ciudad de Panamá hasta el poblado de Cruces, que era un pequeño puerto en el río Chagres. Entonces era parte de la ruta transísmica del colonial, que venía de Nombre de Dios primero, luego de Portobelo, iba por toda la costa del norte, subía por el río Chagres y llegaba a Cruces, y de ahí venía el Camino de Cruces, un camino empedrado que debe existir. Allí está, muy abandonado, por cierto, que debe rescatarse. Puede ser una de las grandes obras del Bicentenario, rescatar el Camino de Cruces. Y por ahí venían entonces por tierra entre Cruces y Panamá, porque había dos caminos principales que atravesaban el istmo. El camino real, que iba de Panamá a Nombre de Dios y a Portobelo, pero por el valle del Alto del Chagres y del río Pequení, y entonces atravesaba la Sierra Llorona. Ese era un camino de solamente tierra, ¿no? El problema era que ese camino era mucho más dificultoso, más accidentado. En la época de lluvias eran lodazales enormes, mientras que el Camino de Cruces era un camino empedrado a la romana, o sea que la parte de tierra era más fácil relativamente y el resto era por agua. Se iba aprovechaba el río Chagres, iban por unas embarcaciones especiales para el río Chagres, que se llamaban chatas, porque tienen el fondo plano. Como el río Chagres no es tan profundo, eso permitía que pudieran entonces navegar más fácilmente por el río Chagres hasta su desembocadura en el actual fuerte de San Lorenzo, y luego pues seguían costeando hasta Nombre de Dios y luego Portobelo. Bueno, y recuerden que la próxima vez que estén en la Plaza Herrera, en el casco antiguo, recordar que en el siglo XIX eso fue una plaza de toros, y con estos datos históricos muy interesantes y apoyando mucho nuestra memoria colectiva, nos despedimos de un programa más de Los Jóvenes Preguntan en su edición Bicentenario, recordándoles que pueden estar pendientes a toda la agenda de actividades que tenemos rumbo al Bicentenario 2021 desde las redes sociales del Ministerio de Cultura y las otras instituciones participantes en @miculturapma. Muchísimas gracias, nos despedimos, hasta la próxima. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentaron Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV.